En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenidos un día más a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Y seguimos con el libro de Marcos, seguimos estudiando el libro de Marcos. ¿En qué capítulo nos quedamos la semana pasada? En el capítulo 5 del 21. Vamos a leer el 21 hasta el final. Vamos a ver la hija de Jairo, vamos a ver a la mujer que está enferma del flujo de sangre. Pero antes de empezar a leer y a meditar la palabra, pidámosle a Dios que sea Él, por medio del Espíritu Santo, quien nos guíe, quien nos dirige y que nos lleve por camino recto para que nos dé sabiduría e inteligencia para poder entender su santa palabra. Nuevamente a aquellas personas que tienen problemas para poder aprenderse los versículos, le pedimos que hagan esta oración con nosotros, para que puedan ellos poco a poco ir aprendiendo más y más de la belleza de la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, verdadero creador y fuente de la luz y sabiduría, derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre la de y de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva y un método infalible y facilidad para aprender, para la lucidez para aprender, abundante gracia para expresarme. Dirige y guía en el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos aquí reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y hoy también estamos reunidos para pedirle a nuestra Santísima Virgen que por medio de su intercesión pues nos conceda, y es su santísima voluntad de ella y de nuestro Padre Celestial, que por cada like o por cada suscriptor nos conceda la liberación de una de las almas del purgatorio, especialmente aquellas que han tenido por mucho tiempo ahí, aquellas que están olvidadas, aquellas que nadie ora, aquellas que nadie reza. Pedimos a todos los que nos escuchan pues que tomen en cuenta esta intención que queremos hacer, porque ahí en este purgatorio puede estar la presencia de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tus abuelos, de tus nietos, algún familiar. Entonces, si podemos interceder desde aquí, desde la tierra, por la salvación de cada uno de ellos, hagámoslo juntos. El trabajo no es mío, el trabajo es de todos. Hagamos esto para que el día que estemos en la presencia de Dios podamos ofrecerle fruto a nuestro Santo Padre. Te lo pedimos, Santísimo Padre, en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vayamos a la lectura. Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 25. Vamos a ir leyendo pausa en pausa y vamos a ver qué Dios nos enseña en la Santa Palabra. Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 25. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: ¿Quién
¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ¿ya ves cómo te oprime toda esta gente? Y preguntas, ¿quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Amén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. 34. Ya no nos va a dejar nada de eso. La lectura. Vamos a meditar los primeros. ¿Lo tienes, Inés? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hace rato decía yo, ¿cómo voy a explicar esto? Porque toda la semana estuve leyendo, y cuando andaba con mi hija Claudia, me preguntaba, ¿sabes? No sé ni por dónde empezar. Pero Dios es, a fin de cuentas no somos nosotros los que predicamos, es Cristo el que predica, es Jesús por medio del Espíritu Santo. Vamos a analizar parte por parte. Vamos a analizar la primera parte. Jesús baja de la barca, se encuentra con una multitud y uno de la sinagoga viene y lo visita. Vamos a ver esa parte. Vamos a leerla en español y vamos a analizarla poco a poco. Nomás hasta ahí, hasta donde Jairo llega, creo que es el 23. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. No más hasta el 23. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo y al ver a Jesús se postró a sus pies. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿De dónde venía Jesús? Del otro lado, del lado. Del otro lado Cuando empezamos el capítulo, Jesús empieza en Capernaúm, después predica y se cansa, se lo lleva. Él dice, vayamos al otro lado y cruza al otro lado. ¿Qué pasó cuando iba en el camino? una muchedumbre de gente se le juntó. Cuando iba en la barca, la clase pasada. Cuando iba en la barca, ¿qué pasó? La tempestad. La tempestad. Y luego llega allá, ¿y qué le pasó allá? Había mucha gente. En el otro lado no había gente. Nomás había un endemoniado. Endemoniado. Y ese endemoniado quiso irse sobre Jesús, pero pues Dios es poderoso. No, tuvo que doblar rodilla. A fin de cuentas, lo libera. ¿Y qué pasó? Pues se echaron a Jesús para afuera también. No lo quisieron allá. En el libro de Lucas, capítulo 8, creo en el versículo 40, platica esto mismo. Y vamos a ver 40 al 43.
Creo que vamos a ojalá que ese sea Lucas capítulo 8, versículos 40 al 43. Vamos a ver cómo lo platica Lucas para poder ir viendo dos opciones y a ver por dónde Dios nos lleva. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 43. No le quite el dedo a Marcos porque vamos a estar estudiando Marcos. Vamos a estar yendo y viniendo. Entonces, cuando tenga Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 43, creo que es la misma lectura, ¿no? Sí, ¿Sí la misma va? Jesús resucitó. Ok, leamos el 43 en inglés y luego leemos en español. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. When Jesus returned to the other side of the lake, the people welcomed him because they had all been waiting for him. Then a man named Jairus arrived. He was an official in the local synagogue. He threw himself down at Jesus' feet and begged him to go to his home because his only daughter, who was 12 years old, was dying. As Jesus went along, the people were crowding him from every side. Among them was a woman who had suffered from severe bleeding for 12 years. Está bien. Okay. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decir en español. Jesús resucita a la hija de Jairo. Ya había gente, ¿solo el 43? Del 40 al 43. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo, y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Más corto. Bueno, ¿cuál es la diferencia de Lucas y Marcos? Marcos no menciona a la gente, menciona a la gente, pero aquí menciona algo más. La gente estaba feliz porque fuera a regresar. En la Biblia mía dice que Jesús regresó a casa. Cuando usted va a Jerusalén, a Capernaum, hay un letrero muy grande que dice la casa de Jesús. Y en lo que queda de Capernaum nomás está la casa de Pedro, donde Jesús habitaba, y la sinagoga, no más nada. Y las dos pertenecen a la casa de Jesús, a la Iglesia Católica. La casa de Jesús, la Iglesia Católica. Dice la palabra de Dios, y regresó a casa, y la gente lo estaba esperando. Pareciera ser como cuando estamos en la misa, dicen, cuando el sacerdote toma el cuerpo y sangre de Cristo, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La gente estaba ansiosa de que viniera Jesús. El mismo Jesús que cruzó para el otro lado, el Jesús que es el pan de vida, el Jesús que es la Eucaristía, el Jesús que es el Cordero de Dios, el Jesús que es la palabra, el Jesús que lo es todo. Va al otro lado, a la otra casa, y en aquella casa solamente hay ¿qué? Cadáveres, gente poseída por espíritus malignos, gente que lo único que pensaba era en el dinero. Había puros cerdos, dijo mi hermano, puros cerdos. Una vida sin Jesús, una casa sin Jesús, guiados por espíritus malignos, que terminaron por expulsar a Jesús de ahí. Jesús no te va a obligar a que lo aceptes o no. Jesús es un caballero. En Apocalipsis 3:20 dice, mira que yo toco a la puerta y si tú abres, comeré junto contigo, cenaremos juntos. Jesús no te necesita a ti. Tú y yo necesitamos de Jesús. Jesús regresa a la casa y en esa casa se le espera con felicidad, con gozo,
con alegría. El nombre de Jairo, nombre griego, significa gozo, alegría en familia. La gente entusiasmada por esperar a Jesús. Esta es la casa de Jesús. Pero ¿por qué hay alegría y gozo? Porque cuando Jesús vive y reina en tu casa, no importa la tempestad, no importa la enfermedad, no importa el problema, la alegría no se va de tu casa. Yo sé que han oído hablar de Job. Job perdió absolutamente todo, porque Dios le permitió al diablo que le quitara absolutamente todo. En un día perdió todo su dinero, perdió todas sus ganancias, perdió a sus hijos, perdió todo lo que él tenía. Y sin embargo Job, mire lo que dice en el capítulo 8, versículos 21 y 22 del libro de Job, Antiguo Testamento. Capítulo 8, versículos 21 y 22, ¿Qué es el Antiguo Testamento? libro de Job. El libro de Job. 8:22. 8, los últimos dos versículos, creo que son 21 y 22. Vamos a leer. Mire lo que es Job. Job perdió absolutamente todo. Perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió completamente todo. Y sin embargo, él habla de Dios. ¿Es en inglés? Okay. Habla, Señor, pero me escucha. Palabra de Dios. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Tu boca aún se llenará de risa, se verá en tus labios la alegría. Tus enemigos se avergonzarán y la carpa de los malos desaparecerá. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tú vives en la casa de Dios, no importa la tempestad, no importa lo que pase, tu casa, tu boca se llenará de risa, de alegría. ¿Por qué entonces sufrimos tanto? Si Dios, si Jesús es la felicidad, es la alegría, es lo que nos da el gozo, la paz y la tranquilidad. La iglesia de Cristo, dice la palabra de Dios. Voy a mi Padre, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y voy a prepararles una para que donde yo esté, estén ustedes conmigo también. Estas habitaciones aquí que existen en la tierra son cada una de las iglesias que hay en cada comunidad. San José, San Marcos, San Martín, toda la iglesia que donde usted se congregue, son habitaciones que Dios hizo para que usted habite junto con Cristo. Y si usted habita ahí, créalo, que el gozo, la alegría y la paz no se va a ir de su vida, así usted pase por cualquier enfermedad. Una persona que vive en la iglesia de Cristo, católica, sea lo que sea, 100% católico, no le va a temer a una enfermedad como la que estamos pasando ahorita, porque su mirada está en Dios. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que esa casa, esa habitación da alegría? Porque no solamente es la casa de Dios, la iglesia, es tu casa también. Tú tienes la opción de vivir como el gadareno, con el espíritu maligno, aventado de madre y golpeando, y canciones que tú sabes muy bien que lo único que te enseñan es a odiar, que te enseñan maldiciones, que te enseñan cualquier tipo de cosas, que en vez de que hacerte crecer, lo único que te hacen es darte para abajo. O haces una casa de donde la gente se alegre de oír a Dios. Porque cuando tú
le abres las puertas a Dios, a Cristo, Él entra a tu casa, pero no entra solo. ¿Qué es lo que le da alegría a esa casa? ¿Qué es lo que le da alegría a la iglesia? ¿Qué es lo que le da alegría a tu casa? Si el día de mañana tú esperas en ello. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 21. ¿Qué es lo que le da alegría? ¿Por qué la gente estaba alegre? 5:21. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Aquí en el versículo 19 en adelante nos menciona las dos casas también. La casa del Gadareno, donde vivía el Gadareno, y la casa cuando habita Dios en nosotros, en nuestra casa. Vayamos a ver primero la casa del Gadareno para ubicarnos en cuál casa está usted ubicado. Gálatas, vamos a leer del versículo 19 al 21 primeramente para ver la casa cuando es dirigida por espíritus malignos. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. You know what comes from the flesh: fornication, impurity, and shamelessness, idol worship and sorcery, hatred, jealousy, and violence, anger, ambition, division, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I say against to you what I have already said. Those who do these things shall not inherit the kingdom of God. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos son los gadarenos cuando cruzó Dios Cristo al otro lado. Esto fue lo que se topó. Habla, Señor. Que tu siervo siervo escucha. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Le cortaste el 19. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente causando rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Estos son los que corrieron a Dios del otro lado. No lo querían ahí. ¿Por qué? Porque no queremos renunciar a todos los placeres de la carne, a los placeres del mundo. Pero aquellos que aceptan a Cristo, igual que aquel lado donde la gente se alegraba a recibir a Jesús, dice la palabra de Dios, estaban llenos de alegría porque lo estaban esperando. ¿Qué es lo que nos llena de alegría? Habla, Señor, Que tu siervo escuche. Versículo 21 en adelante. En inglés, creo. En inglés, pero no lo tiene mi pregunta. Hermanos, ustedes. Palabra de Dios. Patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. There is no law against such things as these, and those who belong to Christ Jesus have put to death the human nature with all its passions and desires, with all its
Hermanos y hermanas, palabra de Dios. Habla, Señor. Que tú se escuche. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Dos casas. ¿A cuál perteneces tú? Dice que llegó Jesús y toda la gente se alegró porque lo estaban esperando. Después damos cuenta que esa casa está llena del Espíritu Santo. Por eso decimos, la casa es la gracia, la que está llena de gracia de Dios. La gracia de Dios, la que da la felicidad, la alegría. Y te hace llevar un camino recto y te dirige y te lleva por camino recto. Y vino Jairo. ¿Quién era Jairo? Según la Biblia. Un oficial de la sinagoga, Un oficial del pueblo judío, de la sinagoga. Acordarse que lo que hemos leído en la sinagoga no querían mucho a Jesús, porque ahí sanó un paralítico y le dio poder a los hombres de perdonar los pecados. Y ellos decían, ¿quién es este para decir semejante blasfemia? Solamente Dios perdona los pecados. Ahí curó a uno de una mano en sábado y la gente se enojó. ¿Por qué? ¿Por qué este rompe los sábados? Jesús no era muy querido ahí porque la doctrina que Jesús trae nueva no le gusta a los judíos, no le gusta a esa iglesia. Y este hombre seguramente estaba ahí. Pero ahora ¿qué? Viene, se arrodilla frente a Dios, olvidándose de que en aquel tiempo ellos mismos decían que Jesús aventaba los espíritus que trabajaba para Satanás. Entonces ahora él viene y se hinca, reconociendo que Jesús es Dios. ¿Cuál sería para la gente que estaba alrededor de él, porque lo conocían? ¿Cómo es esto posible si antes decías que Jesús sacaba los espíritus malignos por ser de Satanás? Lo mismo que dicen de la Iglesia Católica, que es la gran ramera, la prostituta, que la Eucaristía no es más que nada satánico, porque el vino que ofrecen es solamente todo lo malo que los protestantes hablan. Lo mismo lo decían aquí, pero sin embargo este príncipe o este oficial va y se postra ante Jesús, reconociendo que Jesús es Dios. Y mire lo que le pide. ¿Qué es lo que le pidió? Que le sanara a su hija. Pero antes, ¿qué le dijo que hiciera? Que fuera a ponerle sus manos. Que le impusiera sus manos, ¿para qué? Para que sanara. Y se salvara. La única iglesia que hace esto es la Iglesia Católica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 18 y 19. Hechos 8, 18 y 19. La única iglesia. La única iglesia que Cristo fundó se guía y se dirige por imposición de las manos. Primero Cristo a sus apóstoles, después sus apóstoles, conforme la iglesia va creciendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Hechos de 8, versículos 18 y 19.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 18 y 19. Amén. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Señor. Jesús. Va Jairo y pertenece a otra iglesia, a otra denominación, a otra doctrina, y viene y se postra ante Jesús. Jesús es el pan de vida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida en abundancia. Su hija se está muriendo. Su hija se está muriendo. Ven, impón las manos. Impón las manos para que sane y sea salva. Quítele usted el nombre de la hija y ponga usted su necesidad. La solución para sus problemas no es el alcohol, no son las fiestas, ni los compadres, ni la comadre, ni el amigo, ni la amiga. La solución a sus problemas es Cristo, la Eucaristía, el pan de vida, la palabra de Dios, el sacerdocio, los sacramentos. Vaya y póstrese ante Dios y dígale: mi matrimonio se está acabando, Señor. Ven y pon las manos para que mi matrimonio sane. Señor, el alcohol me está consumiendo, ven, quítame ese vicio que me está matando. Cualquiera que sea el problema que usted tenga en la vida, lo más inteligente y sabio es postrarse ante Cristo y decirle: Señor, más no puedo, envía tu Espíritu Santo con ese poder que tiene sanador y sáname. Esa es la palabra de Dios que le pide que le imponga las manos. ¿Por qué? Porque solamente Cristo te puede dar esa sombra de poder y de sanación, pero hoy no está Cristo en carne aquí, en persona, pero están sus sacerdotes. ¿Cuál es este sacramento que estamos viendo ahorita? ¿Cuál? De los enfermos. No llegar a este pensamiento. Santiago capítulo 5, versículo 14. Pero antes de leer Santiago 5, 14, ¿qué más pasó en Marcos? Vamos a leer un poquito más adelante. Siguió, dice la palabra de Dios, que siguió caminando Jairo, Jesús y toda esta congregación. Y la congregación lo apretaba. Vamos a ver, vamos a leerlo primeramente y luego nos vamos a Santiago 5, 14. Vamos a Marcos primero capítulo 5, donde nos quedamos, y leamos los dos versículos más. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. When Jesus started offering him, so many people were going along with Jesus that they were crowding him from every side. There was a woman who had suffered terribly from tuberculosis for 12 years. Even though she had been treated by many doctors, she had spent all her money, but instead of getting better, she got worse all the time. She had heard about Jesus, so she came in the crowd behind her, saying to herself, if I just touch his clothes, I will get well. Está bien, palabra de Dios, hasta donde tocó la ropa. Habla, Señor. Hasta el 28.
Habla el Señor, que tu Dios lo escuche. Jesús fue con Jairo. Estaba en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que va Jesús acompañando a Jairo y lo van apretujando, lo van rodeando. ¿Qué es apretujar? Cuando te sientes incómodo, no puedes ir a ningún lado. Cuando usted lleva la Santa Eucaristía al enfermo, tienen un sagrario aquí en el corazón y lo llevan apretujado para que esté cerca del corazón. Ahí no se debe mover. Todo el que es ministro de la Eucaristía podrá decir si es cierto o no. Lo llevan en el sagrario siempre pegado al corazón. Vayamos a Santiago capítulo 5 versículos 14. ¿Qué es el sacramento que Jesús iba a hacer? El sacramento que Jesús nos enseña, el signo, el sacramento de signo que nos enseña las cosas que Jesús quiere que hagamos. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. ¿Hay algún enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con el aceite en el nombre del Señor? La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No solamente sana, sino salva también. ¿Qué es lo que pedía Jairo? Que lo ungieran. Unge a mi hija para que sane y para que salve. Sacramento de la unción de los enfermos. Y este sacramento solamente lo tiene la Iglesia de Cristo, más nadie, más nadie. Y ahora nos atraviesan a la mujer y yo le decía a mi hija, ¿por qué metieron a la mujer ahí? Pues si tal no acabamos con Jairo. Y como ella es bien rejega y enojón, de volar me regañó. Dije, porque Dios así lo quiso y punto. Caso cerrado. Pero nos deja enseñar, nos enseña algo también. ¿Por qué la puso? Vamos a ver. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Por qué puso a esa mujer ahí? Esa es la palabra de Dios, que la mujer oyó hablar de Jesús. ¿Qué es el oír? Romanos capítulo 10, versículo 16. Romanos capítulo 10, versículo 16. ¿Qué es el oír? La mujer oyó hablar de Jesús. Vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 16. Romanos capítulo 10, versículo 16. Y vamos. Habla, Señor. But not all have accepted the good news. Isaiah himself said, Lord, who believed our messages? So then faith comes. So then faith comes from hearing the message, and the message comes through the preaching Christ. Palabra de Dios. Ahí tómele pausa. Habla, Señor, del 16 al 17. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, como decía Isaías. Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué viene del oír?
fe. Pero unos no creen, otros sí. Dice que la mujer oyó hablar de Jesús. Pero ¿por qué muchos de nosotros no tenemos fe? Ahí mismo el versículo 14 en adelante. Habla, Señor. But how can they call to him for help if they have not believed? And how can they believe if they have not heard the message? And how can they hear if the message is not proclaimed? And how can the message be proclaimed if the messengers are not sent out? As the scripture says, how wonderful is the coming of messengers who bring good news. But not all had accepted the good news. Isaiah himself said, Lord, who believed our message? So then faith comes from hearing the message, and the message comes through preaching Christ. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Versículos 14 al 17 habla, Señor. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias, pero no todos hacen caso del mensaje de salvación. Es como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestros mensajes? Así pues, la fe viene como resultado del oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La mujer oía que el pueblo decía los milagros que Jesús estaba haciendo y que hizo y sigue haciendo. ¿Qué milagro Jesús ha hecho en tu matrimonio? ¿Lo estás proclamando o te quedas callado? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Te sacó del alcohol, te sacó de la droga, te sacó del vicio? ¿Lo proclamas o te quedas callado? Y Jesús dice, bienaventurados esos pies benditos que traen el testimonio. Aquí está mi hermano Julio. Lo que él está pasando no es tan fácil, pero va a recuperarse. Y el día que se recupere, va a ser un testimonio grande para todos aquellos que van a pasar lo mismo que él está pasando. Y él a su tiempo dará testimonio de Jesús, lo que Jesús ha hecho en su vida. Las cosas o consecuencias que vienen en la vida son para alegrarse. ¿Por qué? Porque es un pretexto digno o limpio, puro, de decirle a Dios, gracias Señor, porque por medio de esta enfermedad, por medio de esta necesidad, por medio de todo esto que estoy pasando, yo te puedo dar honra y gloria a ti. Bienaventurados tus pies cuando proclamen lo que Jesús ha hecho en tu vida. Esa mujer oyó hablar de Jesús. Eso se le llama fe. Hay 3 tipos de fe. La iglesia maneja 3 tipos de fe. La fe natural. ¿Cuál es la fe natural? Por ejemplo, si el día de mañana yo le digo a uno de ustedes, ¿sabes qué? Te espero en el Golden Corral a las 3 de la tarde. Ustedes me dicen, sí, ahí nos vemos mañana. Yo voy al restaurante el siguiente día en la tarde porque soy seguro que ustedes van a ir. Esa es la fe natural con la que nacemos. Pero no es esta la que está hablando Dios. La fe teologal. ¿Cuál es la fe teologal? Estudio de Dios. Nos muestran a Jesús vivo. Nos hablan de un hombre que viene y camina por el mar. Nos hablan de un hombre que puede curar ciegos, sordos, mudos, levanta paralíticos y hace todo tipo de milagros. Es divino. Y nosotros lo creemos, es teologal. Pero viene la fe que está usando esta mujer. La fe expectante. ¿Cuál es? No sabemos qué va a pasar. Ella dice, si yo toco el manto, yo estoy sana, punto. Es una expectación. Ella está creyendo, pero es expectante. Puede pasar, no puede pasar. Porque no va a tocar a Jesús en sí, toca el manto de Jesús. Una fe expectante, la de esta mujer. Y aquí otra doctrina porque toca el manto. ¿Cuántos critican? Ahora me entiendo por qué Dios puso a esta mujer ahí.
Porque cuántas iglesias critican a la iglesia católica porque usted tiene imágenes, porque usted carga rosarios. Todo eso es de Satanás, para ellos todo es de Satanás. Imagínense que hubieran visto a esta mujer tocar el manto, se vuelven locos, porque no tocó a Jesús, tocó el manto de Jesús. Y es el manto que la cura, no, es Dios. Pero así como usa el manto, usa las santas imágenes. Imagen significa una representación de. La Virgen María es una representación de la imagen de la Virgen María, es una representación de la Virgen, punto. La honramos porque estuvo con Cristo en los días más difíciles de su vida y nunca se hizo para atrás. La imagen de San José es una representación de San José, punto, no más. Un ídolo es muy diferente y esto los hermanos protestantes no lo saben. Un ídolo significa una cosa que ocupa el lugar de Dios. Vamos a la lectura que ellos siempre sacan. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 3. Éxodo capítulo 32, del 1 al 3. Siempre le van a sacar ellos esta lectura para decirle que ustedes son unos idólatras. Éxodo capítulo 32, del 1 al 3. Éxodo 32, del 1 al 3. A ver si es esa, el becerro de oro. Es la que ellos siempre sacan. ¿Esa es? Sí. Pues arranque del bronco pecho, habla Señor, que tu siervo escucha, del 1 al 3, 36. When the people saw that Moses had not come down from the mountain, but was staying there a long time, they gathered around Aaron and said to him, "We did not know what has happened to this man Moses, who led us out of Egypt, so make us a god to lead us." Aaron said to them, "Take off the gold earrings which your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." So all the people took off their gold earrings and brought them to Aaron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús, Habla Señor, que tu siervo escucha. 1 al 3. Moisés no bajaba del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron: "Fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto". Aarón les contestó: "Saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijos e hijas llevan en sus orejas y tráiganmelos". Todos los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Póngale pausa ahí. ¿Qué hizo? Un ternero. Pregunto, ¿es imagen o es ídolo? Ídolo. Una imagen, pues es imagen, es ídolo. Es imagen, un becerro. Un becerro. ¿Cuándo una imagen deja de ser ídolo? Y esto los hermanos protestantes no lo saben. ¿Cuándo una imagen deja de ser, perdón, cuándo una imagen empieza a ser ídolo? Cuando dices que este es un Dios. Habla Señor, que tu siervo escucha, versículo 4. Entonces exclamaron: "Israel, aquí están tus dioses, que te han sacado de Egipto". Ahí dejó de ser una imagen. Aquí está tu Dios. Levantó el becerro. Ídolo, cosa, animal, persona que ocupe el lugar de Dios. Y esto no lo explican los pastores. ¿Por qué? Porque no les conviene, punto. Ídolo no es. O ustedes les han oído decir en la iglesia: "He aquí la Virgen María, ella es su Dios". No. Sería blasfemia. Ella es la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque llevó en su seno a Jesucristo y Cristo es Dios, punto. ¿O han oído que San José es Dios? No, eso es mentira de Satanás. Una cosa son las imágenes y una cosa los ídolos. Y nosotros los católicos ya estamos curados de espanto, no somos idólatras. Ya se les acabó a ellos esa mentira. Pero entonces, ¿quién hace el poder? ¿La imagen de la Virgen? No.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 10 y 11. ¿Quién es el que por medio de las cosas hace que esto sane? ¿Cuál es la frase? Hechos de los Apóstoles 19. Del 10 al 11. Capítulo 19, versículos 10 al 11. Vamos a encontrar a un siervo de Dios, Pablo, predicando, pero se va de ese pueblo, de esa ciudad, y mire lo que pasó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 10 y 11. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. This went on for 2 years, so that all the people who lived in the province of Asia, both Jews and Gentiles, heard the word of the Lord. God was not performing usual miracles through Paul. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, Señor. Que tu siervo escuche. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo. Amén. Palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué es lo que agarraban? Dale al siguiente versículo. Hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Con la pura ropa de Pablo salían los espíritus malignos. ¿Por qué? Porque todo lo que es sagrado para Dios, Dios puede usarlo. Las imágenes son sagradas para Dios. Son para la doctrina de Dios. Nosotros no predicamos para elevar a la Virgen María, no. Ni ella se quiso elevar. Por eso ella aparece muy poco en los versículos de la Biblia, porque la honra y la gloria era para su hijo, no para ella. El día que convirtió Jesús el vino, ¿de quién fue la idea? De la Virgen. Y sin embargo, ¿qué hizo? Se cayó. ¿Y la honra se la dieron a quién? A su hijo o al debe. Ella no hace más que nada que llevarnos a nosotros a la presencia de Jesús. Y Dios usa cualquier cosa. Mire lo que le pasó al rey David. Segunda de Samuel capítulo 24. Segunda de Samuel capítulo 24. Capítulo 24. Versículos 2 y 3. Y luego Versículo 2 y 3. Versículo 4. 24. Capítulo 24 de Segunda de Samuel. Versículos 2 y 3. Dos y tres. Amén. Vamos a leer solamente en español, primero rápido, porque ya nos llevamos. También. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba. Cuenta al pueblo, así sabré cuántos son. Joab dijo al rey, que Yahvé tu Dios multiplique 100 veces al pueblo y que lo vean los ojos de mi señor el rey. Vete al versículo 9 y 10. Ahí mismo. 9 y 10. Sí, habla Señor. Joab le entregó al rey el número exacto de la población. Israel
contaba con 800,000 hombres de armas capaces de manejar la espada, y Judá con 500,000. Pero enseguida el corazón de David se puso a palpitar. Había censado al pueblo. Le dijo a Yahvé: cometí un grandísimo pecado. ¿Cuál fue el pecado de David? Censar al pueblo. ¿Y en qué afecta? En que el pueblo de Dios no se puede contar. Lo que pasa que el pueblo de Dios, el pueblo judío y nosotros como pueblo de Dios, las cosas que pasan aquí, el poder del pueblo judío no es por la gente. Las victorias que tuvo el rey David no fue porque la gente, porque Dios se las dio. Por eso fue el pecado y él recapacitó ya tarde. Perdóname, Señor, porque yo no he ganado nada. Tú me lo has dado todo. Por eso cuando usted logre algo en la vida, no crea que es de usted. Es de Dios. Para que usted le dé honra y gloria a Dios. Bendito sea Dios que usted tiene prosperidad. No es por su inteligencia, es porque Dios así lo decidió. La iglesia, lo que esta mujer sintió cuando tocó el manto fue poder de Dios. El poder de Dios. Por eso las viejitas, nosotros de la iglesia, entran y besan la imagen. ¿Por qué? Porque tienen fe en Dios. Y saben que al besar ese manto, sí, a lo mejor se sienten a gusto, sienten esa paz, ese gozo. Cuando vamos al Santísimo no está cubierto a veces con un manto blanco. Si tiene fe, vaya y bese el manto y dígale a Dios: Padre, yo confío en ti, que me vas a dar lo que necesito, si siempre sea para la gloria de Dios. Vayamos nuevamente con la mujer del manto y vamos a terminar con ella, a ver qué nos enseña. Nos quedamos en 28, 29. San Marcos. San Marcos 5. Sí, nos quedamos en el 29. Nos quedamos en el 29. Hay 35 versículos. No, parece que es. No, 42. Vamos a ir rápido. Okay. Ok, vamos a acabar con la mujer hasta donde vienen los mensajeros. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. She touched his clothes, and her bleeding stopped at once, and she had the feeling inside herself that she was healed of her trouble. At once Jesus knew that power had gone out of him, so he turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" His disciples answered, "You see how the people are crowding you. Why do you ask who touched you?" But Jesus kept looking around to see who had done it. The woman realized what had happened to her, so she came trembling with fear, knelt at his feet, and told him the whole truth. Jesus said to her, "My daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your trouble." While Jesus was saying this, some messengers came from Jairus' house and told him, "Your daughter has died. Why bother the teacher any longer?" Palabra de Dios. Ahora, Señor. Que tu siervo escuche. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sano. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: Ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y quédate sana de tu enfermedad. Al instante llegaron los mensajeros. Palabra de Dios. Y esta mujer se iba a ir
¿Cómo Jesús no sabía quién había tocado? Claro, Jesús lo sabe todo. Pero esta mujer se iba a ir sin dar testimonio. Usted no puede hacer eso. La honra y la gloria para Jesús siempre. De testimonio de que Jesús ha hecho en su vida, lo tocó. La única iglesia que puede tocar a Jesús es la iglesia de Cristo, más nadie. ¿Cómo toca usted a Cristo? Haciendo buenas acciones, cambiando su vida totalmente. Hermanos y hermanos, esto es el cuerpo y sangre de Señor Jesucristo. Este es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. El cuerpo y la sangre de Cristo. El que toque, el que coma mi cuerpo y va mi sangre tiene vida en abundancia. El sacerdote cuando lo muestra, cuando lo levanta, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y nosotros contamos, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Cuerpo y sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Y le dan el cuerpo y usted lo toma, lo toca, lo besa, lo mastica, lo traga. Usted hace con Cristo lo que quiere porque vive en la casa de Dios. Por eso, pobre de mis hermanos que se salieron de la iglesia, que por engaño de otra persona se salen. La única manera de que usted toque a Cristo es en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo. Pero a Cristo no le importa tanto su sanación física, porque sanó ciegos y se murieron. Le dio vida a Lázaro nuevamente y Lázaro se volvió a morir. Ahora le va a dar vida a esta muchacha y se va a morir de nuevo. A Jesús lo que le importa, la otra vida. Por eso, ¿qué es lo que hizo él con ella? La acercó y ella le contó toda La verdad. la única manera de que usted sane de todos esos temores que usted tiene, cuéntele toda la verdad. ¿A quién? Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y luego brinca el 20 para no leerlo todo. Segunda de Corintios 5, 18 y luego brinca el 20. ¿A quién le debo decir y confesar toda mi verdad? Segunda de Corintios 5, 18, 5, 18, versículo 18 y versículo 20. 5, 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 y luego brincamos al 20. Habla, Señor. All this is done by God, who through Christ changed us from enemies into his friends and gave us this task of making others his friends also. Here we are then, speaking for Christ, as though God himself were making his appeal through us. We plead on Christ's behalf. Let God change you from enemies into his friends. Amen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, Señor, Que tu tu siervo escucha. escucha. Segunda de Corintios 5, versículo 18, y luego brincamos al 20. ¿A quién debo de contarle toda la verdad? Por orden de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Todo eso, Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo es obra de Dios. No es de la Iglesia Católica, no es del Papa, no de los sacerdotes. Es obra de Dios. A nosotros, a los sacerdotes, dice Él, nos dio el ministerio de la reconciliación. Es la única manera de que usted, aparte de que toque a Cristo el sacramento de Eucaristía, ahora lleve el sacramento de la confesión para que sane espiritualmente y el día de mañana pueda estar en la vida eterna. Pero mire, le van a venir los malos mensajeros. Le vinieron los malos mensajeros con las noticias a Jairo: deja en paz, Señor, ya murió tu hija.
ya no la molestes. Y Jesús lo mira y le dice, no te preocupes, solamente Está dormida. ten fe, está dormida. Cuando usted empieza a caminar por el camino de Dios, créalo que hasta el que se acuesta al lado suyo le va a querer quitar esa fe, lo va a querer arrancar. Los mensajeros del mal agüero nunca van a faltar. ¿Por qué nunca faltan? Porque quieren quitarle su fe. Pero Dios le dice, no tengas miedo, solamente cree. ¿Por qué le dijo que no tuviera miedo? Porque el temor es antife. Usted no tenga miedo de las cosas que le vengan en la vida, dele gracias a Dios, porque su fe va en aumento. Y después, ¿qué pasó? Se caminaron a la casa de este Jairo. ¿Por qué los mensajeros de mal agüero no quieren que usted se acerque a Dios? Porque mire lo que pasa en la casa de Jairo. Dice la palabra de Dios que hay alboroto y hay llanto. El diablo no quiere que se quite el alboroto ni el llanto. ¿Cómo hacemos el alboroto y el llanto? Cuando hay pachanga, fiesta de morir y todo, todos los días pachanga, vamos, gozo, alegría, y después nos ofendemos unos a otros y está el llanto. O se muere uno y estamos sufriendo, y en vez de hacer fiesta para Dios, hacemos fiesta para nosotros. Ay, que al difunto le gustaba que tuviéramos alegres. ¿Resucitó la hija? Sí, la resucitó. ¿Para qué? Para que entendamos una cosa. No importa lo que tú le pidas a Dios, para Él no hay imposible. Y si sacó a esta niña y la despertó de la muerte, ¿qué no podrá hacer con tu matrimonio? ¿Qué no podrá hacer con tu vicio? ¿Qué no podrá hacer con tu problema económico? ¿Qué no podrá hacer con tu enfermedad? No importa cuál sea tu dolor o sufrimiento, debes de entender una cosa. Si tú habitas en la casa de Dios, tú vas a tocar a Dios y Él se va a manifestar en tus hijos, en tu esposa, en tus finanzas y en tu familia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos gracias a Dios y nos ponemos de pie para darle gracias a Dios. Niños, faltan todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias, mi Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Toda la cría. Ahora usted tiene que buscar a Dios en multiplicarse. ¿Cuántos faltan allá afuera? ¿Ya son todos los niños? Muy bien. Ahí viene toda la fila. Vénganse para orar y darle gracias a Dios. Corran. ¿Ya están listos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, mi Señor, por tu infinita misericordia y amor. Gracias, Señor mío, por habernos abierto el pensamiento para ver tanto mensaje que nos enseñaste el día de hoy. Gracias, Padre, porque siempre eres tú, es tu voz, la que en nuestro corazón sale. Solamente nosotros somos siervos inútiles, Señor, a tu servicio. Te pedimos, Señor mío, como siempre, que bendigas a toda nuestra familia. Mira cuántos hijos nos has dado. Mira cuántos nietos tenemos, Señor. Danos la sabiduría para llevarlos por el camino recto, Padre, que no se nos pierda ninguno. Ayúdanos, Señor mío, para poder, Señor mío, que ellos te den gloria y honra en tu casa. Y que esta casa, Señor mío, que tú has edificado, nunca se aparte tu presencia de ella. Aléjanos de todo tipo de tentaciones, de todos vicios, de todas aquellas cosas que nos impiden acercarnos cada día más a ti. Ayúdanos, en vez de maldecir a nuestros hijos, a amarlos y quererlos, a llevarlos por el camino recto de Dios. Señor mío, te pido por mi hermano Julio que tú sabes lo que él está pasando. Bendito sea, Señor, porque te está haciendo tu voluntad en él. Fortalécelo, Señor mío, dale la fuerza para que pueda dar
el testimonio que tú necesitas oír de Él y que nosotros también necesitamos oír. Hoy, mi Santísimo Padre, nos unimos en la oración para pedir por la salud de Él y de todos los enfermos. Te consagramos este programa y todos los que hagamos, Señor mío, por las almas benditas del purgatorio, y si es tu santa voluntad, Señor mío, que una alma salga por cada, Señor mío, por cada laico, por cada suscriptor, que sea tu voluntad, más no la nuestra, Padre. Este es el trabajo que nos has encomendado, te lo encomendamos, te lo damos a ti y lo consagramos al Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María. Y como prueba de agradecimiento te ofrecemos la oración que nuestro Padre nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, gracias nuevamente por cuidar, proteger y bendecir a nuestros hijos. Cúbrelos con tu santo manto, guíalos, llévalos por caminos rectos. No permitas que se pierda ninguno, Señora mía. Pon tus ojos lindos a nuestros matrimonios y nuestros hijos. Cuídalos nuevamente, Madre. Y como prueba de agradecimiento, te damos la oración que el mismo Padre te mandó por el Arcángel Gabriel. Dios te salve, María. Llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo, la comunión del Espíritu Santo nos acompaña hoy, mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus padres, hermanos, amigos y familiares del pueblo de Dios. Dice, amén. Fuerte. Amén. 3 veces. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, y le damos gracias por los alimentos. Demos gracias por nuestros alimentos. Demos gracias por nuestra amistad. Demos gracias por el bello tiempo para compartir. Demos gracias a nuestro Padre. Demos gracias al Hijo también. Gracias Espíritu Santo, hoy por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.